Principales adaptaciones fisiológicas al deporte. Este tema es impartido por Lauren Knight, Melissa Ramos y su servidora Arely Castellanos, estudiantes de la Ingeniería en Bionanotecnología de la Universidad Iberoamericana de León. Las respuestas fisiológicas inmediatas al ejercicio son cambios súbitos y transitorios que se dan en la función de un determinado órgano o sistema, o bien los cambios funcionales que se producen durante la realización del ejercicio y desaparecen inmediatamente cuando finaliza la actividad. Si el ejercicio persiste en frecuencia y duración a lo largo del tiempo, se va a producir adaptaciones en los sistemas del organismo que facilitarán las respuestas fisiológicas cuando se realiza actividad física nuevamente. Adaptaciones en el entrenamiento. El organismo presenta una tendencia a mantener el equilibrio y homeostasis natural del mismo. Este restablece la situación anterior al estímulo lo antes posible. La adaptación es un cambio de estructura y en función que persigue al entrenamiento y que capacita al organismo para responder más fácilmente a los estímulos producidos por el ejercicio físico. Principios de adaptación. Ley del umbral. Esta teoría parte de la existencia de un umbral o estímulo mínimo necesario para que se produzca alguna modificación, mejora o adaptación en el organismo. La adaptación se produce como consecuencia de esfuerzo físico propuesto de forma consecutiva y adecuada para que el organismo lo vaya asimilando progresivamente. Respuestas y adaptaciones cardiocirculatorias. En el ejercicio, el sistema cardiovascular tiene tres funciones. La primera es adaptar el flujo sanguíneo a los músculos activos. La segunda, eliminar los productos de desecho y por último, colaborar en los procesos de termorregulación. La respuesta está regulada por diferentes mecanismos que se nombran a continuación. Mecanismos nerviosos. Se produce un aumento de la actividad nerviosa simpática y una disminución de la actividad parasimpática mediado por dos controles, el central y el reflejo. Como puede observarse en la imagen, se ve que la información viaja de la médula espinal al músculo. Respuesta hidrodinámica. Se produce un aumento del retorno venoso que es un factor decisivo en el aumento del gasto cardíaco en la actividad física al producir el llenado ventricular durante la diástole. Este aumento del retorno venoso se produce por la venoconstricción producida por el sistema nervioso central, el bombeo activo de la sangre por la contracción muscular sobre todo de miembros inferiores, acción de la bomba aspirativa torácica y por último, el aumento de las resistencias vasculares periféricas a nivel de los territorios esplácnico, cutáneo, renal y músculos inactivos. Los vasos de la piel se contraen inicialmente, pero si el ejercicio continúa se dilatan para eliminar el calor excesivo que se produce en la contracción muscular. En esta imagen se puede observar algunos de los factores que influyen en el aumento del retorno venoso, como el bombeo activo muscular, el reflejo de Bainbridge, que es el aumento de la frecuencia cardíaca, el aumento del torno venoso mediado por el sistema nervioso y entre otros factores. El gasto cardíaco. Durante el ejercicio, el aumento del gasto cardíaco se produce en forma lineal y directamente proporcional a la intensidad del trabajo realizado, hasta llegar a una intensidad de más o menos el 60 y el 70% del consumo máximo de oxígeno molecular. Esta cantidad es la cantidad máxima de oxígeno que el organismo puede absorber, transportar y consumir por unidad de tiempo. A partir de ese momento tiende a la estabilidad hasta llegar al 90%, en donde puede incluso disminuir por la taquicardia excesiva que disminuye el llenado sistólico y por lo tanto el volumen sistólico. En estas gráficas se puede observar el volumen del oxígeno máximo. El volumen sistólico.
Aumenta linealmente hasta entre un 40 y 60% del volumen de oxígeno molecular máximo. Luego tiende a estabilizarse hasta llegar a 90%, en donde ni disminuye por la taquicardia excesiva. Esto ocurrirá en sujetos sedentarios o poco entrenados, mientras que en individuos deportistas bien entrenados el volumen sistólico aumenta progresivamente hasta el máximo esfuerzo porque tienen aumentada la capacidad diastólica por una mayor distensibilidad del ventrículo izquierdo. En esta gráfica se puede observar cómo una persona entrenada tiene un mayor volumen sistólico a una persona sedimentaria. Frecuencia cardíaca. El aumento linealmente con el esfuerzo, la misma depende además de diversos factores, como por ejemplo la edad, el grado de entrenamiento físico, el tipo de ejercicio, que en el estático aumenta exclusivamente mientras que en el dinámico lo hace junto con el volumen sistólico, la temperatura y humedad del ambiente, la presión atmosférica. Y en esta gráfica se puede observar cómo la frecuencia cardíaca aumenta los latidos por minuto de una persona que está entrenada, como se pueden observar los puntos negros, a una persona que no es entrenada, como se pueden observar los puntitos blancos. Presión arterial. El aumento de la presión arterial sistólica es mayor que el de la presión diastólica, por lo que se contrasta un aumento de la presión diferencial. Una vez finalizado el ejercicio, existe un descenso rápido de la presión arterial como consecuencia de la disminución del gasto cardíaco, la vasodilatación y la disminución del retorno venoso, por lo que no es aconsejable detener súbitamente el ejercicio, lo que puede provocar malestar, vértigo, lipotimia, etc. El entrenamiento de resistencia tiende a reducir los valores de reposo de la tensión arterial, tanto sistólica como diastólica, por lo que lo utiliza como terapéutica de pacientes hipertensos. Adaptaciones por el entrenamiento. Algunas de estas adaptaciones se da la hipertrofia cardíaca, aumento del volumen sistólico, bradicardia en reposo y disminución de la velocidad de conducción. Respuestas y adaptaciones respiratorias. El sistema respiratorio en el ejercicio tiene tres funciones básicas. La primera es oxigenar y disminuir la acidez metabólica de la sangre venosa, que está hipercálica e hipotéxica. La segunda es mantener baja la resistencia vascular pulmonar. Y la tercera, reducir el paso de agua al espacio intersticial. Se producen modificaciones de tres maneras diferentes. La primera es ventilación pulmonar, la segunda es difusión de gases y la tercera es transporte de gases. La ventilación pulmonar. La ventilación pulmonar es el oxígeno que entra y se reparte en un organismo. Esto sucede cuando inspiramos y expiramos. Cuando inspiramos, el tórax se expande por la inspiración y cuando expiramos, las costillas y el esternón se sumen. El diafragma se relaja y asciende y se produce el proceso del tejido pulmonar. La ventilación pulmonar puede alcanzar valores 17 veces mayores en el reposo y se modifica durante y después del ejercicio. La misma tiene tres fases. La primera es, la ventilación aumenta en forma brusca, lo cual dura alrededor de 30 y 50 segundos, y podemos ver en la gráfica cómo va aumentando en forma exponencial. La segunda, la segunda fase es el aumento se hace más gradual, de 3 a 4 minutos, lo cual podemos observar aquí. Y la tercera es cuando se estabiliza, pero solo en ejercicios de intensidad o moderados. Durante el ejercicio leve moderado, el volumen expirado aumenta en forma lineal con respecto al consumo de oxígeno y la producción de dióxido de carbono, cuyo cociente es igual a alrededor de 20-25. Este aumento se debe a un aumento mayor del volumen corriente en comparación de la frecuencia respiratoria. El retorno venoso. El retorno venoso es el flujo de sangre que regresa al corazón. En condiciones normales, el retorno venoso es equivalente al gasto cardíaco, dado que el sistema cardiovascular constituye un circuito cerrado.
Entonces, si la presión aumenta, llega más sangre al corazón, pero si la presión disminuye, las venas vuelven al tamaño original y se llenan de sangre. Difusión de gases. La difusión de gases es el proceso mediante el cual se produce la transferencia de los gases respiratorios entre el alveolo y la sangre a través de la membrana alveolo-capilar. También elimina el dióxido de carbono de la sangre venosa. La transferencia de gas entre el alveolo y la sangre está condicionada por la fracción inspirada de oxígeno del aire inspirado, el contenido de oxígeno en la sangre venosa mixta y el tiempo de tránsito de hematie por la capilar pulmonar. La difusión de los gases respiratorios es un proceso pasivo. No consume energía, se produce por el movimiento aleatorio de sus moléculas que atraviesan la membrana alveolo-capilar de forma proporcional a sus presiones parciales de cada una de la misma. Para mantener este gradiente de presión es necesaria la renovación continua del gas alveolar y de la sangre que riega el alveolo. Durante el ejercicio, el aumento de la temperatura y de los hidrógenos en los músculos activos afecta la curva de disociación. Afecta la curva de disociación de oxígeno, permitiendo que haya más oxígeno que se disocie para observar los músculos activos. Como podemos ver, la saturación de oxígeno disminuye cuando la presión parcial de oxígeno disminuye, el pH disminuye y la temperatura aumenta. Transporte de gases en sangre. El transporte de gases en sangre es el intercambio de oxígeno y dióxido de carbono. Para mantener el intercambio entre oxígeno y dióxido de carbono, entra y sale en los pulmones entre alrededor de 5 y 8 litros de aire por minuto. Y cada minuto se transfiere alrededor de 30% de cada litro de oxígeno desde los alveolos hasta la sangre. Cuando la persona está en reposo, durante el ejercicio, es posible respirar más de 100 litros de aire por minuto y extraer de 3 litros de oxígeno por minuto. Los tres procesos esenciales para la transferencia de oxígeno desde el aire del exterior a la sangre que fluye por los pulmones son ventilación, difusión y perfusión. La ventilación es el proceso por el cual el aire entra y sale de los pulmones. La difusión es el movimiento espontáneo de gases entre los alveolos y la sangre de los capilares pulmonares sin intervención de energía alguna o esfuerzo del organismo. Y por último, la perfusión es el proceso por el cual el sistema cardiovascular bombea la sangre a los pulmones. Regulación de la ventilación. Durante la realización del ejercicio físico, la ventilación debe aumentar con respecto a sus valores de reposo para permitir el transporte de oxígeno necesario a los tejidos. El objetivo principal de la respiración consiste en mantener valores apropiados de los gases sanguíneos de forma que pueda cubrir las demandas metabólicas del oxígeno del organismo y eliminar el dióxido de carbono generado por las células. Bueno, pues ahora vamos a hablar de la utilización de sustratos metabólicos. Primeramente, la contracción muscular durante el ejercicio físico es posible gracias a un proceso de transformación de energía. La energía química que se almacena en los enlaces de las moléculas de los diferentes sustratos metabólicos es transformada a energía mecánica para así que suceda la contracción muscular. Y bueno, el ATP es la molécula intermediaria en este proceso, por lo cual es importante conocer los sistemas energéticos para la resíntesis de esta molécula. Primeramente está el sistema de los fosfágenos, ATP y fosfocreatina, o bien PC, la glucólisis anaeróbica y el sistema aeróbico u oxidativo. Bueno, primero el sistema de los fosfágenos. Este sistema proporciona energía en actividad de muy alta intensidad, pero corta duración, y también puede ser al inicio de cualquier actividad física. Los sustratos más importantes son el ATP y PC. Otros también son el ADP, AMP, GTP y UTP. Como podemos ver, todos estos tienen enlaces fosfatos de alta energía. Bueno, primeramente, el ATP se hidroliza gracias a la enzima ATP-ASA, ubicada en las caves de miosina, para así desencadenar el desplazamiento de la actina y que dé lugar a lo que se le conoce como contracción. Bueno, la energía que se libera en la hidrólisis de una molécula de ATP durante el ejercicio es de aproximadamente 7.300 calorías. Luego llega la fosfocreatina, o bien PC,
y esta permite, como podemos ver, la resíntesis rápida de ATP luego de su utilización, ya que la transformación de energía no se llevará a cabo en su ausencia. Esta resíntesis se realiza mediante una reacción catalizada por la enzima creatinsinasa. Y bueno, pues ahora sí, vamos a la glucólisis anaeróbica. A través de este sistema, solo los hidratos de carbono pueden metabolizarse en el citosol de la célula muscular para obtener energía sin que participe directamente el oxígeno. Gracias a este se pueden resintetizar 2 moléculas de ATP por cada molécula de glucosa. El paso de la glucosa al interior de la célula se realiza por transporte facilitado. Y bueno, durante el catabolismo de la glucosa a piruvato en el citoplasma, el rendimiento energético neto equivale a la resíntesis de 6 moléculas de ATP. 2 ATP se forman en el citosol por glucólisis anaerobia y 4 ATP en la mitocondria por la reoxidación de NADH. En dado caso que no se pudiera reoxidar el NADH por esta vía, el piruvato es capaz de hacerlo, reduciéndose a ácido láctico y sin que sea necesario la presencia de oxígeno. Y pues como podemos ver, esto es lo que sucede en este sistema. Como no hay oxígeno, el piruvato por sí solo es capaz de reoxidar el NADH y así producir 2 moléculas de lactato. Entonces, en resumen, pues en este sistema se forman 2 moléculas de ATP y 2 moléculas de ácido láctico. Estas moléculas son las que provocan la fatiga muscular, es ese dolor que sentimos cuando estamos haciendo ejercicio. Y pues por último pasamos al sistema aeróbico. El sistema aeróbico se lleva a cabo en el ciclo de Krebs, el cual fue descubierto por Hans Adolf Krebs, quien fue Premio Nobel de Fisiología en 1953. Y bueno, los hidratos de carbono, las grasas y en menor grado las proteínas pueden ser utilizados para la obtención de energía a través del ciclo de Krebs. Dicha energía es mucho mayor que la que se obtiene por la de glucólisis. En el ciclo de Krebs se obtiene ATP y se forma dióxido de carbono e iones de hidrógeno. Bueno, pues para empezar, esta ruta metabólica se activa una vez que la glucosa se convierte en piruvato en el citoplasma a través de la glucólisis anaerobia, como vimos en la diapositiva anterior, donde esta última da lugar a 2 piruvatos. Y luego el piruvato se convierte en acetilcoenzima A, gracias a la acción de la enzima piruvato deshidrogenasa. Y ya en la mitocondria es donde comienza específicamente este ciclo. En aspectos generales, lo que sucede primeramente es que la enzima citrato sintasa forma citrato con el acetilcoenzima A y oxalacetato. El acetilcoenzima A añade su grupo acetilo de 2 carbonos al oxalacetato. Después, la enzima aconitasa, que está aquí, lo que hace es que el citrato se convierte en su isómero, o sea, isocitrato, y por la eliminación de una molécula de agua y la adición de otra. Después, la enzima isocitrato deshidrogenasa lo que hace es que el citrato pierde una molécula de dióxido de carbono y el compuesto resultante se oxida reduciendo NAD a NADH. Y esto forma de isocitrato a alfa cetoglutarato. Después, la enzima complejo de alfa cetoglutarato deshidrogenasa lo que hace es que se pierde otro dióxido de carbono, el compuesto resultante se oxida y se reduce en NAD a NADH.
y la molécula remanente se une después a la coenzima A mediante un enlace inestable. Y pues de aquí podemos ver cómo pasa de alfa-cetoglutarato a succinilcoenzima A. Luego la enzima succinato triosinasa lo que hace es que la coenzima A es desplazada por un grupo de fosfato que se transfiere al GDP y luego al ATP, formando ATP. Lo que sucede pasa de succinilcoenzima a succinato. Luego la enzima succinato deshidrogenasa se transfieren dos hidrógenos al FAD, formando FADH y oxidando succinato. Esto lo que ocasiona es que el succinato se transforma a fumarato. Luego la enzima fumarasa ocurre una adición de una molécula de agua y lo que hace es que reorganiza los enlaces en el sustrato y se forma de fumarato a malato. Por último, la enzima malato deshidrogenasa lo que hace es que el sustrato se oxida, reduciendo el NAD a NADH y regenerando el oxalacetato, y se vuelve a iniciar todo el ciclo. Y pues el rendimiento energético neto de este metabolismo aeróbico es de 36 ATP frente a los 2 ATP que se obtienen en glucólisis anaerobia. Y lo que sucede en el entrenamiento aeróbico es que aumentan el número de enzimas clave que oxidan la grasa, como la lipasa sensible a las hormonas, lo que significa que el cuerpo se vuelve más eficiente en la descomposición de las grasas en ácidos grasos. Y pues ya, como podemos ver, este sistema aeróbico normalmente es el que se utiliza en actividades físicas de mayor duración debido a que tiene un mayor rendimiento energético que los dos anteriormente mencionados. Conclusión. En general, podemos decir que los deportistas que realizan una actividad física intensa y de larga duración, ya sea como los ciclistas, nadadores, corredores, etc., presentan aumentos de volumen plasmático, descenso del hematrocito y del recuento eritrocitario y concentración baja de hemoglobina, hierro y ferritina. También se lleva a cabo distintos procesos metabólicos dependiendo de la intensidad de la actividad física. Y esto fue todo por el día de hoy. Espero que lo hayan disfrutado. Muchas gracias.